Buenas, Corillo y Curiosidad Científica, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo. Y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast. Ahí está Ana con su podcast El Pocket de finanzas, y está Jai con su podcast Mamacita Down to Earth. Vayan y chequense todo, ¿verdad? En prsinfiltro.com/podcast para que se diviertan. Y no solo eso, PR Sin Filtro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que, ¿verdad?, te lo disfrutes, corillo. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. So, vamos allá con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Curiosidad Científica, bienvenido a otro capítulo más de Curiosidad. Aquí les habla su host Agustín Valenzuela, muy feliz de estar aquí porque estamos, rompiendo esquemas, papá. Nos fuimos a fuego, nos fuimos viral con ese último capítulo. En menos de días tenía cientos de play, brother. El capitulito de que la ciencia durmió por 16 siglos. Y está muy bueno, y quiero agradecer a Dylan y Valenzuela, mano, qué buen podcast, mano, y lo mejor de todo es que yo no tuve que hablar mucho. Qué fácil cuando me hacen el trabajo fácil, muy buenos. Corillo, gracias por darle play a esto, y todos los que están aquí por primera vez, bienvenidos. Van a aprender muchas cositas, y para que sepan, hay sobre 100 capítulos, para que aprendan poco a poco, escuchen unos que otros. Cuando no entienden un concepto en algo, probablemente de seguro sigo explicando cositas poco a poquito, paso a pasito, y eso es lo bueno de este podcast, ver que la gente entienda que la ciencia es necesaria y que es lo único que nos va a lograr, ¿verdad?, llevar al futuro. Bienvenidos nuevamente, y gracias a todos los que me están dando rating en Apple Podcast. Gracias por eso también. Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante, y voy a hablar de uno de los científicos, ¿verdad? Ustedes ya deben de estar medio acostumbrados a veces esto, que cuando me llaman un invitado que otro, ¿verdad?, que rompe un poquito el esquema, pero usualmente ese capitulito del final de la semana tiene que ver con una biografía de uno de estos científicos magníficos que debemos de conocer y ¿verdad?, celebrar que existen, y eso está súper excelente. Disculpen, tengo un poco de sed. Corillo, vamos a hablar de una de las cosas que para mí es de lo más importante en este proceso, ¿verdad?, que hemos desarrollado la ciencia, y es aprender de los elementos químicos, los elementos de la tabla periódica. Y yo tengo un capítulo de la tabla periódica bien atrás. Escuchen todos los capítulos, les va a encantar, se van a enamorar de esto. Pero vamos a hablar de la persona que fue uno de los padres, uno de los dos que se le considera que fueron los que comenzaron esto, la tabla periódica, los que dijeron: mira, aquí hay unas similitudes, deberíamos de tomar en cuenta estas cositas para poner esto en orden porque tenemos un revolú. Y eso fue Julius Lothar Mayer, este muchachito que nació en el 1830, ¿verdad?, químico y médico alemán, que actually él empezó a estudiar medicina y después se enamoró de la química y la física de la química, y dijo: tú sabes qué, papá, yo estoy harto de poner curita, vamos a lo que vinimos. Pues este muchacho, ¿verdad?, codescubridor junto con Dmitri Mendeleev, ¿verdad?, de la ley periódica,
que representó también gráficamente en forma de tabla, la conocida, ¿verdad? Que fue el punto de partida de la actual tabla periódica de los elementos. Y ahora van a entender por qué le dicen tabla periódica. Cuando la gente que se pregunta, pero ¿por qué periódica? Sí, Corillo, estoy hablando de ustedes. Chan, Rubén y Onyx. Les quiero un montón, Corillo. Vayan y chequen el podcast de ellos, de Birra Lounge. Son los duros. Ellos sí que saben de química, de verdad, cómo hacer cerveza. Corillo, pasa que llegó, ¿verdad? Este muchachito a conclusiones muy similares en las mismas fechas, ¿verdad? Ellos dos, Lothar Meyer, que es el que estamos hablando hoy, y Dmitri Mendeleev, ellos llegaron más o menos a las mismas conclusiones en forma independiente, más o menos en el mismo tiempo. El descubrimiento suele atribuirse al químico ruso por la mayor claridad y completitud de su formulación, ¿sabes? De la más completa. Y por si no saben a qué ¿verdad? Químico ruso hablo de Lothar Meyer. Corillo, Lothar Meyer, ¿verdad? Profesor de química en Breslau y en el Instituto Politécnico de Karlsruhe. A partir de 1876 desarrolló su labor docente en Tubinga, dedicado al principio, ¿verdad? E investigaciones de química fisiológica. Estudió las combinaciones del oxígeno y del dióxido de carbono con la sangre, papá. Y pues de ahí, ¿verdad? Sus estudios se orientaron luego a la química inorgánica y la química física, y dieron como fruto un sistema de clasificación periódica de los elementos. Y ya van a entender por qué periódica. En su obra Teorías Modernas de la Química, lo cual es el nombre en alemán o francés, creo que es, algo así, y su, ¿verdad? Significado para la estática química, compilada según la reforma de los pesos atómicos de Cannizzaro, estableció una tabla de los elementos dispuestos según el peso atómico creciente, semejante a la de Dmitri Mendeleev, e hizo notar que los elementos que poseen propiedades químicas similares vienen a caer en las mismas columnas verticales. Esta periodicidad de las propiedades de los elementos en función de su peso atómico fue más tarde desarrollada y completada. Ahí está la clave. Estos elementos, ellos se dieron cuenta que tenían una periodicidad, ¿verdad? Como que tenían un periodo de aquí a aquí, de aquí a aquí. Se dividían en esos periodos. Por eso se le llama periodicidad. Por eso se llama la tabla periódica de elementos. Son los elementos que periódicamente van adquiriendo o perdiendo más masa periódicamente, y se dividen periódicamente de acuerdo que ahora mismo se utiliza, ¿verdad? Su número atómico. En aquel momento, cuando se comenzó la tabla periódica, era por su masa atómica. Y muchas veces, como capítulos anteriores que hablamos, tú puedes perder, ¿verdad? O cambiar tus protones por tus neutrones, pero a lo mejor no pierdes masa. Pero entonces no es el mismo elemento. Si tú cambias tus protones a neutrones, o tus neutrones pierden energía, ¿verdad? Por la desintegración beta, que también hay un capítulo hace 2 que explico eso, el elemento ya no es el mismo, pero su masa no ha cambiado. Por eso fue que ahora la tabla periódica está organizada, ¿verdad? Por el número atómico, el número de protones en el núcleo, el que dice qué elemento es. Si tú pierdes protones, ese elemento ya no es el mismo, es otro elemento. Y eso es el detallito de la tabla periódica de ahora. Pero este muchacho fue el que comenzó eso, con esta idea maravillosa de que estos elementos, ¿verdad? Tenían una periodicidad, ¿verdad? Del peso atómico. Básicamente el peso atómico en aquel momento, que se puede decir la masa atómica, porque las cosas sabemos que no tienen un peso per se. Si estuviera en el espacio no hay peso. El peso es de donde hay más gravedad. Y el peso que tenemos aquí es por la gravedad que tenemos aquí. Corillo, publicado en Breslau en 1864, este texto constituye una importante puntualización de las maneras de ver, ¿verdad? De la época, que son expuestas y consideradas desde un mismo punto de vista crítico. Cuando años antes, en 1860,
en el congreso de Karlsruhe, Cannizzaro había reivindicado la hipótesis de Avogadro, que había quedado ignorada u olvidada desde 1811. Ok, ¿qué pasa aquí? La hipótesis de Avogadro decía que los elementos tienen que tener unas moléculas y esas moléculas tienen que tener un número de partículas en ese, ¿verdad? Lo que sea, a lo que se le llama, ¿verdad? El número de Avogadro. Por ejemplo, para que sepan, cuando se habla de Avogadro o la hipótesis de Avogadro, Avogadro es otro científico maravilloso, otro químico físico, y él propuso el número de Avogadro, y el número de Avogadro, o que se conoce como el número de Avogadro, es los 1000, ¿sabes? O los mol, perdón. MOL, si no el mol. Y el mol es básicamente el número de partículas en una molécula. El número de partículas en ese objeto, en ese núcleo. Ese es el número de Avogadro. Cuando Cannizzaro había reivindicado, ¿verdad?, la hipótesis de este muchachito Avogadro, que había quedado ignorada desde los 1811, Mayer figuró entre los pocos que comprendieron la exactitud de aquella idea, que se convirtió en su vigoroso propulsador, ¿verdad? O propulsador, ¿sabes?, de esta nueva idea. En el libro expone la hipótesis de Avogadro y la discute ampliamente, poniéndola en la base de las demás leyes de la química. ¿Sabes? Defensor del empleo de los pesos atómicos contra el de los equivalentes. Después de haber mostrado con toda su importancia las opiniones de Gerhardt sobre los compuestos orgánicos, Mayer expone su idea acerca de las relaciones numéricas entre estos pesos atómicos y pone de relieve los contactos entre estas relaciones en algunas series de elementos que tienen analogía de comportamiento químico, ¿sabes? Y la existente entre los pesos moleculares de algunas series orgánicas, y la última parte de la obra puede considerarse como un precedente de la clasificación periódica que, independientemente de Mendeleev, aunque de modo más imperfecto, fue enunciado por el propio Mayer en 1869. Ahí ustedes tienen que Mayer, ¿verdad?, es el que comenzó a descifrar, ok, esto se parece a esto. ¿Por qué no lo agrupamos como que esto tiene similitudes, aquello tiene similitudes? Hay que poner esto en orden para poder destacar que es que, ¿sabes? Esto, ¿verdad?, tiene una periodicidad de tal cosa, a esto otro tiene este otro tipo de periodicidad, ¿verdad? Un evento separado. En este periodo, con esta masa atómica, ¿verdad?, que ellos le llamaban peso atómico, se consideraba que esto era tal elemento, esto que tenía un peso diferente debía ser otro tipo de elemento. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como metales, muchos metales se pueden ver casi idénticos. Tú puedes llamar casi todos aluminio, pero no lo son. Unos tienen en su núcleo cosas muy diferentes, al punto de que pueden ser tan dañinos como matarte, porque pueden irradiar, porque tienen un revolú en ese núcleo de protones cargados demasiado fuertes. ¿Qué sucede? Piensa en la importancia de darse cuenta con qué tú estás bregando químicamente, ¿verdad? ¿Qué elemento tú estás bregando? Que no te confundas con que es otro elemento. O sea, a ese nivel, en el 1800, ¿verdad?, de 1860 y pico a 70 y pico, 1870 y pico, estas mentes brillantes estaban pensando en esto. Lo cual conocemos que un poquito más adelante, la grandiosa y maravillosa Marie Curie incluso pudo, ¿verdad?, descubrir lo que es el radio, que es un elemento de radio, no la radio como las ondas de radio o la radio, ¿verdad?, como lo que ustedes están escuchando ahora mismo, pero el elemento radio y el elemento polonio, que, ¿verdad?, son nombrados por ella. Incluso el polonio, ¿verdad?, es nombrado, ¿verdad?, en base a de donde ella venía, de Polonia, que fueron estos elementos que no se entendía bien cómo funcionaba la radiación, lo cual, ¿verdad?, le trajo la misma muerte a Marie Curie, ¿verdad?, por enfermedades por la radiación. Y está increíble que esta gente, y no solo ellos, corillo, piensen,
antes de ellos, ¿sabes? 50, 70 años antes de ellos, Avogadro ya había dicho en la densidad de estos diferentes gases tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber unas partículas que le dan más peso o menos peso, ¿verdad? O más masa o menos masa a diferentes gases. O sea, gases como si tú estás en una bola de hidrógeno y una bola de oxígeno y en una bola de helio, son gases, tú ni los puedes ver básicamente. O sea, básicamente no los puedes ver, pero hay unos que son más livianos y unos más densos. Por esa misma razón, y esto cuando yo me enteré me voló la cabeza, por esa misma razón, corillo, es que nosotros respiramos oxígeno porque gracias al universo es más pesado y se mantiene bajo. Si no estuviéramos chavos, porque si no fuera tan pesado el oxígeno, estuviéramos chavos porque como el nitrógeno y gases más livianos, metano y todo eso están allá arriba, están más altos porque pesan menos, tienen menos densidad. Y eso está brutal. Por eso es que cuando tú subes una montaña que está mucho más alta, no hay tanto oxígeno porque el oxígeno se mantiene más abajito acá donde estamos los papichulos. Hablando de Lothar Mayer, no de mí, porque yo soy como un monito. Ay, tan lindo los monitos. Corillo. Para que lo sepan, ese es Lothar Mayer y su aportación científica muy importante. ¿Verdad? Este muchachito que nació en 1830, pues prevaleció en nuestros corazones y prevalece en nuestros corazones, pero falleció en 1895. Ahí lo tienen, mi gente, qué maravilloso. Y esta información la saqué de biografiayvida.com, de buscabiografía.com, de clarín.com y de culturacolectiva.com. Ahí lo tienen, mi gente. Esto creo que es algo maravilloso y magnífico. A mí me encanta aprender de estos muchachitos. Me da mucha alegría. Y sabrán el por qué. Vayan y escuchen el capítulo anterior con Diglenis Valenzuela, la maestra Diglenis Valenzuela. Tremenda educación. Tremendo, brother. Qué capítulo más maravilloso para que entiendan por qué la ciencia durmió durante 16 siglos y lo que, ¿verdad?, logró hacer cuando despertó. Y a mí lo que me vuela la cabeza de todo eso, cuando ustedes escuchen la conversación, que yo me di cuenta al final de la conversación como que, wow, espérate, sí, ya yo entiendo por qué el mismo Carl Sagan decía, wow, si la ciencia no hubiese dormido por tantos años, ahora mismo fuéramos una especie interplanetaria y fuéramos una especie que estuviéramos viviendo en el espacio. Pónganse a pensar la tecnología que tenemos en los últimos 250, 300 años que despertó. 250 años nada más o 300 años nada más que despertó y mira dónde estamos en tecnología. Imagínate si hubiésemos utilizado esos 1600 años sin dormir. Estuviéramos definitivamente en la cúspide, la maravilla del modernicismo, viviendo ¿verdad?, interplanetariamente y hasta a lo mejor interestelarmente. Y a mí no me cabe duda. Imagínense, corillo. Pero si quieren saber de eso, vayan al capítulo anterior que está ridículamente bueno. Nuevamente, corillo, les agradezco mucho por estar aquí. Hay mercancía en teespring.com/curiosidad científica, o entren a Teespring y busquen para que me apoyen comprando una camisita o una cosita así. También en la descripción del podcast también pueden aportar ahí un poquito para, si se fijaron, mis primeras entrevistas online no se escuchaban tan bien y todas estas últimas entrevistas se escuchan bien. ¿Por qué? Porque compré una interfase que cuesta dinero y cuesta esfuerzo, ya que todo esto yo lo hago básicamente de gratis, pero los que quieran aportar algo para ayudar con esas cositas y mejorar el podcast son bienvenidas. Y qué mejor que simple y sencillamente compártanlo. Comenten, compártanlo y denle un rating, y esa es la mejor manera que lo pueden hacer. No les cuesta nada, solo un chipititito de tiempo. Gracias, corillo, se les quiere un montón. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.